No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era niña, tenía alrededor de 7 u 8 años, viví una experiencia que hasta hoy no puedo explicar. Mi madre y yo habíamos ido al médico esa mañana, al menos eso creo. No recuerdo mucho de la consulta en sí. Es como si esa parte de mi memoria estuviera cubierta por una densa niebla. Lo único que tengo claro es que al salir, nos dirigimos al ascensor. Mi mamá tuvo que regresar porque había olvidado algo y me pidió que la esperara. Siendo una niña curiosa, hice todo lo contrario. Estaba frente a las puertas metálicas del ascensor y presioné el botón. Elegí el 5º piso, el lugar a donde creía que debíamos ir. La rutina de siempre. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a moverse con el típico zumbido mecánico. Todo parecía normal al principio, pero después de unos segundos noté algo diferente. El ascensor comenzó a acelerar. Miré el panel de números sobre las puertas. Las cifras cambiaban rápidamente, demasiado rápido. Pasamos del primer piso al segundo, luego al tercero, cuarto, quinto, y el ascensor no se detuvo. Las cifras continuaron, como si hubiera más pisos de los que el edificio podía albergar. Primero me sentí confundida, luego intrigada. No estaba asustada, todavía no, pero algo en el aire cambió. El zumbido habitual del motor se volvió más fuerte, casi ensordecedor. El espacio dentro del ascensor parecía apretarse, como si la realidad misma estuviera doblándose. De repente, el ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron con su usual campanilla, pero lo que había al otro lado no era el 5º piso, ni ningún otro piso que hubiera visitado antes. Era un pasillo oscuro y extraño. Las paredes no eran blancas y limpias como las del consultorio. Eran opacas, cubiertas con un papel tapiz desgastado y algunas partes parecían tener manchas antiguas. El aire estaba pesado, con un olor metálico y un toque de humedad que nunca había sentido antes. Salí dando pasos inseguros, mirando a mi alrededor. No había nadie más. El lugar estaba completamente desierto y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Las luces eran extrañas, como si estuvieran cubiertas por un filtro amarillento que hacía que todo se sintiera envejecido, como una escena atrapada en el tiempo. Mientras caminaba por el pasillo, comencé a notar detalles que aumentaron mi desconcierto. Las ventanas, cubiertas por cortinas raídas, mostraban una luz exterior que no parecía natural. Era más bien un brillo opaco, sin un sol visible. Miré una placa en una de las puertas esperando encontrar algo que me ubicara, pero estaba escrita en un idioma que no podía reconocer. Sentí que debía encontrar la salida cuanto antes. Llegué al final del pasillo y vi una puerta que daba al exterior. Abrí lentamente y lo que encontré fue igualmente extraño. El paisaje se parecía a mi ciudad, pero todo estaba fuera de lugar. Las calles parecían demasiado vacías. Los edificios tenían estructuras familiares, pero ligeramente alteradas, como si alguien hubiera tratado de recrear el lugar desde la memoria y hubiera cometido errores sutiles. Vi un letrero de la calle y el nombre me sonaba. Sentí un nudo en el estómago, la certeza de que no debía estar allí. Caminé, esperando encontrar algo familiar. Giré en una esquina y, para mi alivio, vi el auto de mi madre. Estaba estacionado a lo lejos y mi mamá estaba afuera, mirando a su alrededor, visiblemente preocupada. Corrí hacia ella llamándola y cuando me vio, una mezcla de alivio y confusión se reflejó en su rostro. ¿Dónde estabas?, me preguntó, su voz un poco temblorosa. Estaba a punto de llamar a la policía. Te perdí de vista por casi 1 hora. La miré sin saber qué responder. No entendía cómo había pasado tanto tiempo. Para mí, solo habían sido unos minutos desde que salí del ascensor. Mientras regresábamos al auto, intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero todo era borroso. Lo único claro en mi mente era el ascensor, los números que se desvanecían y esa sensación de que había cruzado un umbral que no debía cruzar. Cuando nos subimos al auto y comenzamos a alejarnos, miré hacia atrás, esperando ver algo que pudiera explicar lo que había sucedido. Pero el edificio estaba allí, normal, como si nada hubiera pasado. Nunca volví a subir en ese ascensor, y aunque intenté racionalizarlo como un sueño o un juego de mi imaginación infantil, algo en mi interior sabe que fue real, que por un breve instante fui transportada a un lugar que no era de este mundo. Hasta el día de hoy, cada vez que subo un ascensor, no puedo evitar sentir un leve escalofrío, preguntándome si alguna vez volveré a ese lugar, y si esta vez lograré entender qué es realmente. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era una de esas noches lluviosas en las que el mundo parecía borroso. El cielo oscuro estaba cubierto de nubes y las luces amarillas de las farolas proyectaban un brillo suave y distorsionado a través de las gotas de agua. Me encontraba esperando en la parada del autobús, las manos hundidas en los bolsillos de mi chaqueta para mantenerlas calientes. La humedad calaba en el aire y aunque no tenía prisa, la esperanza empezaba a cansarme. Entonces sucedió algo extraño. Al mirar hacia un lado, me di cuenta de que había alguien ahí,
No supe de dónde había salido, simplemente estaba ahí, de pie junto a mí. Lo curioso no era solo su llegada repentina, sino su aspecto. Esa persona estaba vestida exactamente como yo. Mis mismos jeans, la misma chaqueta oscura, incluso los mismos zapatos. Hasta la forma en que se sostenía, con las manos en los bolsillos y los hombros encogidos ligeramente contra el frío, era idénticamente a la mía. Lo que me desconcertó aún más fue que no me miró, ni un gesto, ni un saludo, nada. Solo se quedó ahí, mirando hacia el camino mojado como si yo no existiera. Por un momento pensé que tal vez solo era alguien con estilo similar al mío, pero cuanto más lo observaba, más incómodo me sentía. Había algo en la postura, en la manera en que su figura se mezclaba con la lluvia, que me resultaba inquietante. Parecía casi como si hubiera aparecido de la nada, como si no hubiera estado ahí un segundo antes. Finalmente el autobús llegó, sus luces brillando a través de la cortina de la lluvia. Me subí rápidamente agradeciendo la oportunidad de salir de esa escena extraña. Encontré un asiento junto a la ventana y me acomodé, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal. El autobús comenzó a avanzar, alejándose de la parada. Fue entonces cuando miré hacia afuera y lo vi. Todavía estaba ahí. El desconocido seguía de pie en la parada del autobús, inmóvil, con las manos todavía en los bolsillos, mirando hacia el camino. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era posible. Estaba seguro de que momentos antes lo había visto sentarse junto a mí en el autobús. No lo había visto subir, pero tampoco lo había visto quedarse atrás. Sin embargo, ahí estaba, como si nunca se hubiera movido. Parpadeé, convencido de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Observé su figura mientras el autobús tomaba velocidad, haciéndose cada vez más pequeña en la distancia. Pero su postura no cambió nada. Seguía igual de quieto, como si fuera una estatua bajo la lluvia. El autobús giró en la esquina y la parada desapareció de mi vista. Me recosté en el asiento, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez estaba cansado, tal vez había confundido las cosas, pero cuanto más lo pensaba, más inquietante se volvía todo. Podía sentir un peso en el pecho, una sensación de que algo no encajaba. Miré a mi alrededor en el autobús, todo parecía normal. Las demás personas estaban absortas en sus propios mundos, revisando sus teléfonos o mirando por la ventana, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese extraño. ¿Era posible que lo hubiera imaginado todo? ¿O realmente había alguien ahí, alguien que parecía ser yo? La lluvia seguía golpeando las ventanas cuando el autobús hizo una parada más. Algunas personas subieron, otras bajaron, pero yo apenas presté atención. Mis pensamientos estaban atrapados en esa figura, en cómo se había quedado atrás y al mismo tiempo parecía haber estado conmigo. Cerré los ojos por un momento, intentando sacudirme la sensación de inquietud. Pero justo cuando el autobús arrancó de nuevo, sentí algo que hizo que mi piel se erizara. Una presencia. Alguien se había sentado en el asiento junto a mí. Abrí los ojos lentamente y giré la cabeza. No había nadie. El asiento estaba vacío, pero el aire a mi alrededor se sentía pesado, como si alguien estuviera ahí. Mis manos comenzaron a sudar a pesar del frío. Miré hacia la ventana tratando de concentrarme en las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad, pero en el reflejo del cristal pude verlo, una silueta sentada junto a mí. La figura no hacía movimientos, pero estaba ahí. Era la misma que había visto en la parada del autobús, vestida exactamente como yo. Su cabeza giró lentamente hacia mí y aunque no podía distinguir su rostro claramente, sentí como si estuviera sonriendo. No una sonrisa amable, sino una que transmitía algo más profundo, más oscuro. Instintivamente cerré los ojos y giré la cabeza hacia el pasillo del autobús. Cuando volví a mirar hacia la ventana, el reflejo había desaparecido. La figura ya no estaba. Me quedé quieto, aferrándome al asiento mientras el autobús seguía avanzando hacia la noche. Llegué a mi parada y me bajé apresuradamente, casi tropezando en el proceso. Caminé rápido bajo la lluvia, sintiendo que cada sombra en la acera podía ocultar algo o alguien. Al llegar a casa cerré la puerta con llave y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, repasando cada detalle en mi mente. ¿Había sido real? ¿Era posible que hubiera visto algo que no debería haber visto? Aún hoy no tengo respuestas, pero cada vez que paso por una parada de autobús en una noche lluviosa,
No puedo evitar mirar hacia los lados, esperando no volver a encontrarme con esa figura que parecía ser un reflejo de mí mismo, pero que traía consigo algo que no pertenecía a este mundo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era una tarde soleada cuando vi por primera vez la pequeña tienda de dulces. Había abierto apenas unas semanas atrás, y desde el primer día en que noté el colorido letrero colgando sobre la puerta, supe que debía visitarla. Era imposible no verla. Amarillos brillantes, rojos vivos y verdes llamativos que hacían que el lugar pareciera salido directamente de un recuerdo de la infancia. Esa tarde, mientras regresaba del parque, decidí entrar. La tienda era pequeña, pero acogedora. Las estanterías cubrían las paredes, repletas de frascos de caramelos de todos los colores y formas, gomitas, caramelos duros de estilo antiguo y hasta barras de chocolate envueltas en diseños retro que me recordaron a las que solía ver en la cocina de mis abuelos. El lugar olía a azúcar y nostalgia, un aroma dulce que parecía transportarme a un tiempo más sencillo, donde lo único que importaba era elegir el caramelo perfecto. Detrás del mostrador había una caja registradora antigua, de esas que hacen un sonido metálico al abrirse. En las paredes colgaban carteles de anuncios de dulces vintage, algunos descoloridos por el paso del tiempo, pero aún con esa alegría nostálgica que invitaba a quedarse. Pasé un rato recorriendo los estantes, admirando los colores y las texturas, como si cada dulce tuviera una historia que contar. Cerca de la caja habían pequeñas bolsas de papel, justo como las que usaba cuando era niña para llenar con mis dulces favoritos. Me decidí por algunos dulces que reconocí de mi infancia y otros que nunca había visto, pero que parecían interesantes y deliciosos. La mujer detrás del mostrador me atendió con una sonrisa amable, aunque apenas habló. No importaba, el silencio del lugar era parte de su encanto. Cuando salí de la tienda con mi bolsita de dulces, no pude evitar sonreír. Pensé en volver la próxima semana, quizá para probar algo nuevo, pero entonces algo inesperado sucedió. El sábado siguiente, regresé al lugar con la misma emoción de la primera vez, pero al llegar me quedé helada. La tienda de dulces no estaba allí. En su lugar había un letrero de una oficina de bienes raíces, con letras limpias y una puerta reluciente que claramente no había estado allí antes. Me quedé parada frente al edificio, incapaz de comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo podía desaparecer una tienda de la noche a la mañana? Busqué alguna señal de que estaba en el lugar correcto, el colorido letrero, los frascos de dulces en el escaparate, nada. Todo había sido reemplazado por el orden y la frialdad de una oficina profesional. Pregunté a un par de vecinos si recordaban haber visto una tienda de dulces allí, pero sus respuestas solo aumentaron mi confusión. ¿Tienda de dulces? Nunca ha habido una tienda de dulces aquí, me dijo un hombre mayor, mirándome con extrañeza. Según ellos, el local había sido una oficina desde hacía años. Mi mente se llenó de dudas. Había imaginado todo, pero no era posible. Aún tenía los dulces que había comprado. Esa noche revisé la bolsa esperando encontrar alguna prueba tangible. Los caramelos seguían allí, pero algo en ellos se sentía diferente. El envoltorio parecía más viejo, más gastado de lo que recordaba, como si hubiera estado guardado durante años. En los días siguientes, no pude dejar de pasar frente a la oficina. Cada vez que lo hacía, miraba a la ventana, esperando algún indicio de la tienda que había visitado. Pero no había nada. Todo lo que quedaba era mi recuerdo, que comenzaba a sentirse cada vez más lejano, más difícil de alcanzar. Incluso los dulces parecían perder su sabor, como si fueran un eco de algo que nunca debió haber existido. Una noche revisé mis fotos, buscando alguna que hubiera tomado durante mi visita, pero no había ninguna. A pesar de lo vívido que recordaba el lugar, no tenía ninguna prueba de que hubiera estado allí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante. Ni siquiera recordaba cómo había llegado a esa tienda la primera vez. Las semanas pasaron, pero la sensación de extrañeza permaneció. Los dulces seguían guardados en mi cocina, un recordatorio silencioso de un lugar que tal vez nunca existió. A veces pienso en volver al parque, en caminar por las calles cercanas con la esperanza de encontrar el camino que me llevó a esa tienda, pero algo me detiene. Una parte de mí teme que, si la encuentro de nuevo, esta vez no pueda regresar, y la otra parte teme que nunca vuelva a encontrarla. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Había estado conduciendo durante horas por una solitaria carretera de 2 carriles, una línea interminable que parecía perderse en el horizonte. El viaje debía ser sencillo, un trayecto hacia un pequeño pueblo que había visitado una vez antes.
con el propósito de buscar algunas propiedades en venta. Recordaba las instrucciones con claridad: sigue la carretera, gira en el viejo granero y continúa recto. Sin embargo, cada vez que tomaba una dirección, terminaba exactamente en el mismo lugar donde había empezado. Al principio no le di mucha importancia, quizás había pasado por alto algún giro o tal vez la carretera se veía demasiado similar en ambas direcciones. Giré el volante y decidí intentarlo de nuevo, tomando un desvío que parecía conducir fuera del bucle. Pero tras otra hora de conducción, el mismo granero viejo apareció frente a mí y con él el mismo tramo de carretera que había recorrido. Era como si estuviera atrapado en un círculo invisible. La carretera estaba completamente vacía. No había otros vehículos, ni señales de tráfico, ni siquiera una señal de vida. Solo interminables campos, árboles y colinas distantes. La sensación de soledad se intensificaba con cada kilómetro que recorría. Miré al cielo esperando encontrar algo de consuelo, pero lo que vi solo hizo que la situación se sintiera más extraña. El clima cambiaba abruptamente e inexplicable. Un momento el sol brillaba intensamente sobre el asfalto y al siguiente una densa niebla se extendía como un velo, limitando mi visión a unos pocos metros. El patrón del clima era caótico. Tan pronto como la niebla desaparecía, el cielo volvía a ser claro como si nada hubiera pasado. Más tarde, una tormenta de granizo golpeó mi coche sin previo aviso. Las pequeñas bolas de hielo rebotaban en el parabrisas, haciéndome reducir la velocidad mientras intentaba mantener el control del vehículo. Sin embargo, en cuestión de minutos, el granizo cesó, dejando el cielo despejado otra vez. Era como si la carretera tuviera vida propia, controlando el ambiente a su antojo. A medida que avanzaba, la atmósfera se tornaba aún más inquietante. Había tramos de la carretera donde todo se volvía absolutamente silencioso. No había cantos de pájaros ni zumbidos de insectos, ni siquiera el sonido del viento. Solo un vacío inquietante, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Este silencio era tan abrupto que hacía que el refugio del motor de mi coche sonara fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un espacio que no me pertenecía. Finalmente decidí detenerme. Estaba exhausto y mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Saqué mi teléfono y abrí el GPS, esperando encontrar alguna pista de mi ubicación. Escribí el nombre del pueblo al que intentaba llegar, el mismo lugar que había visitado antes, y esperé a que el mapa cargara. Pero lo que apareció en la pantalla me dejó helado. El pueblo seguía marcado en el mapa, pero ya no estaba en el lugar donde recordaba. En su lugar había un espacio gris, vacío, como si alguien hubiera borrado su existencia. Acerqué y alejé el zoom, revisé la dirección varias veces, pero nada cambiaba. El pueblo había desaparecido. Me quedé sentado en el coche durante un largo rato mirando la pantalla, tratando de procesar lo que estaba viendo. Tal vez el GPS estaba fallando, pensé, o tal vez había cometido un error al ingresar la dirección. Pero cuando levanté la vista, la carretera seguía ahí, extendiéndose como un camino interminable hacia ninguna parte. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Decidí dar vuelta y regresar a casa. En el momento en que tomé esa decisión, todo pareció alinear. El camino de regreso, que antes era un caos incomprensible, se volvió extrañamente claro. El viejo granero apareció a la distancia como un faro que indicaba que estaba en el camino correcto. El viaje de regreso fue tranquilo, casi demasiado tranquilo. Era como si la carretera misma hubiera cedido, permitiéndome escapar. Cuando llegué a casa me sentí abrumado por el cansancio y la confusión. Durante semanas reflexioné sobre lo que había sucedido. Intenté recordar el nombre del pueblo, pero siempre se me escapaba. Parecía que cuanto más intentaba aferrarme a ese recuerdo, más se desvanecía, como si la experiencia misma quisiera ser olvidada. Han pasado 15 años desde aquella extraña experiencia y ahora vivo en California, lejos de esas carreteras rurales del sur de Ohio. No tengo planes de regresar y a menudo me pregunto si lo que viví fue real o simplemente producto de mi mente cansada. Pero en las noches tranquilas, cuando el silencio es demasiado profundo, a veces me parece escuchar el eco de esa carretera llamándome de vuelta. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Melissa y mi trabajo es completamente normal.
un típico horario de 9 a 5 en una oficina sin nada especial que destacar. La rutina también es bastante predecible. Cada día, alrededor de las 2 de la tarde, cruzo la calle hacia un Subway para almorzar. Voy tan seguido que el encargado, Samuel, sabe exactamente lo que quiero. Apenas entro, él ya está preparando mi sándwich sin necesidad de que diga una palabra. Sin embargo, ese día fue diferente. Había salido un poco más tarde de lo habitual, alrededor de las 2:15 de la tarde. Al llegar a la puerta del lobby, me di cuenta de que había dejado mi tarjeta de acceso en el escritorio. Esto no era raro para mí, suelo ser algo despistada. Le pedí a Débora, la secretaria, que me registrara en el libro manual. Ella lo hizo sin problemas y crucé la calle como siempre. Cuando llegué al Subway, ocurrió algo que aún me cuesta explicar. Me vi a mí misma. No era alguien que simplemente se me parecía, era yo. Llevaba la misma ropa, cargaba el mismo bolso, incluso tenía la pequeña marca de nacimiento debajo de mi ojo izquierdo. La versión de mí que estaba en el Subway estaba hablando con Samuel, quien parecía no notar nada extraño. Me quedé paralizada, observando cómo esta otra yo pagaba el sándwich, agradecía y salía del lugar. Mis manos comenzaron a temblar. Decidí no entrar. Me di la vuelta y regresé al edificio cruzando la calle mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Tal vez estoy cansada, pensé. O quizá era una ilusión óptica, una broma de la luz o mi imaginación. Pero lo que pasó después confirmó que no había nada normal en aquel día. Cuando llegué a mi escritorio y abrí mi bolso, encontré el sándwich. Era exactamente el que siempre pedía. Estaba recién preparado, con mi nombre escrito en la envoltura, en la inconfundible caligrafía de Samuel. Pero yo nunca había entrado al Subway, nunca había pedido el sándwich, y mucho menos había interactuado con Samuel ese día. ¿Cómo llegó ahí? Miré el reloj. Eran las 2:15, la misma hora a la que usualmente terminaba mi almuerzo y volvía al trabajo. Sin embargo, yo había estado fuera solo unos minutos, o quizás más. El tiempo parecía desfasado, como si no encajara. No comí el sándwich, simplemente lo dejé en mi bolso mientras mi mente giraba, intentando encontrar alguna explicación lógica. Pasé el resto del día en un estado de inquietud. Mi concentración en el trabajo era inexistente, y cada vez que miraba el reloj, sentía una punzada de ansiedad. Empecé a recordar historias de doppelgangers, relatos de personas que afirmaban haber visto versiones idénticas de sí mismas. ¿Podría ser algo parecido? ¿O tal vez había ocurrido una especie de fallo en la realidad? Esa noche decidí hablar con Débora. Le pregunté si recordaba haberme registrado cuando salí. Su respuesta me desconcertó aún más. Según ella, me había registrado a las 2 de la tarde, no a las 2:15. Revisé el libro y ahí estaba. Mi salida estaba anotada 15 minutos antes de lo que yo recordaba. Era como si mi percepción del tiempo hubiera sido alterada. Al día siguiente, volví al Subway, esperando alguna respuesta de Samuel. Pero cuando le pregunté, me miró como si estuviera loca. Me dijo que no me había visto el día anterior, que no recordaba haberme preparado ningún sándwich. Incluso insinuó que tal vez había estado enferma o confundida. Pero ¿cómo podía explicar la envoltura del sándwich que aún tenía en mi bolso? El envoltorio sigue siendo la pieza más desconcertante de este rompecabezas. Es tangible, real. Escribí en él con marcador rojo. Esto vino de la nada. Lo guardé en un armario de mi cocina como prueba de que no todo fue un producto de mi imaginación. A veces lo saco y lo observo, preguntándome si alguna vez encontraré una explicación. Sigo repasando el incidente en mi mente, buscando patrones o detalles que me permitan entender. ¿Fue una división temporal? ¿Dos versiones de mí coexistiendo por un instante y luego volviendo a fusionarse? Si fue así, ¿cuál era la verdadera? ¿La que compró el sándwich o la que decidió no entrar al Subway? Algunos días me tranquilizo pensando que fue una coincidencia, una serie de eventos inexplicables pero mundanos. Otros días, no puedo evitar sentir que algo más grande estaba en juego, algo que no alcanzo a comprender del todo. Me pregunto si esto le ha pasado a otros y simplemente no se han dado cuenta, o si yo fui testigo de algo único, algo que nunca debería haber ocurrido. Porque aunque no sé exactamente qué pasó, estoy segura de algo. Ese día, la realidad falló. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. He conducido por esa calle cientos de veces, quizá más. Es parte de mi ruta habitual, un camino tan familiar que ya ni necesito mirar el GPS. Pero esa noche, todo fue diferente. El plan era simple, recoger a un amigo en el mismo lugar de siempre, un vecindario tranquilo al que iba con frecuencia para llevarlo al trabajo, o de vez en cuando para salir. Había hecho ese trayecto tantas veces que podría recorrerlo con los ojos cerrados,
pero al girar hacia la calle donde siempre lo recogía, algo no estaba bien. La calle no estaba ahí. Al principio pensé que simplemente me había saltado la entrada. Apenas prestaba atención al GPS porque conocía la zona, pero cuanto más conducía, más desconcertante se volvía todo. Las casas, los árboles, las señales, todo parecía diferente, como si estuviera en un lugar similar, pero no idéntico. Miré el GPS nuevamente y aunque me indicaba que estaba cerca, me enviaba hacia calles que no reconocía. Recalculando ruta, repetía una y otra vez con una voz monótona que empezaba a ponerme nervioso. Giré en una esquina intentando dar con algo familiar, pero no encontré nada. Las calles parecían alargarse interminablemente y los nombres de las señales no coincidían con los que conocía. Era como si estuviera manejando en un mapa diferente al que estaba acostumbrado. Intenté llamar a mi amigo esperando que pudiera darme indicaciones, pero mi llamada fue directamente al buzón de voz. Volví a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. Decidí detenerme un momento para orientarme, apagué el motor y miré a mi alrededor. Las casas eran similares a las del vecindario de mi amigo, con jardines cuidados y luces cálidas brillando tras las ventanas. Pero había algo extraño, el silencio. Todo estaba demasiado quieto, como si la calle entera estuviera suspendida en el tiempo. Incluso el aire parecía más pesado, como si estuviera atrapado en una burbuja. Revisé mi teléfono una vez más. El GPS marcaba mi ubicación como cercana, pero ninguna de las calles coincidía con el lugar que debía estar viendo. Intenté recordar la casa de mi amigo, el número, los detalles del porche o el color de la puerta, pero cuanto más pensaba en ello, menos claro lo tenía. Era como si cada recuerdo de esa dirección se desvaneciera lentamente de mi mente. Decidí seguir conduciendo. Quizá si avanzaba un poco más, algo haría clic y todo volvería a la normalidad. Pero a medida que avanzaba, el entorno se volvía cada vez más surrealista. Las calles parecían interminables y aunque tomaba giros al azar, siempre terminaba en un lugar que parecía una versión ligeramente diferente del anterior. Era como si estuviera atrapado en un laberinto, pero no uno físico, sino uno diseñado para confundir la mente. Miré el reloj del auto, lo que había parecido apenas unos minutos se había convertido en más de media hora. ¿Cómo era posible? La sensación de pérdida de tiempo se mezclaba con una creciente ansiedad. Intenté una vez más reiniciar el GPS. Esta vez pareció funcionar. Me indicó girar a la izquierda y luego a la derecha. Seguí las instrucciones y para mi alivio finalmente reconocí una calle. Pero cuando me detuve me di cuenta de que estaba en el mismo lugar donde había comenzado. Exactamente el mismo. El letrero de la esquina era el mismo que había visto antes, los mismos autos estacionados, las mismas luces cálidas en las ventanas. Lo que me desconcertó aún más fue que el tiempo parecía haber retrocedido. El reloj del auto marcaba la misma hora cuando había salido. Decidí volver a llamar a mi amigo. Esta vez contestó al primer tono. Su voz sonaba tranquila, como si no tuviera idea de mi situación. Le expliqué que estaba tratando de recogerlo, pero lo que me dijo me dejó helado. ¿Recogerme? No hicimos planes para salir hoy. Confundido, le insistí en que habíamos hablado esa misma tarde y que habíamos quedado en vernos, pero él negó todo, asegurándome que no había recibido ninguna llamada ni mensaje de mi parte. Revisé mi teléfono buscando el historial de llamadas. No había ningún registro de nuestra conversación. El desconcierto me golpeó como una ola. Si no había hecho planes con él, ¿por qué estaba en esa calle? ¿Por qué estaba tan seguro de que debía recogerlo? Nada tenía sentido. Miré una vez más a mi alrededor, intentando encontrar algo que me aclarara a la realidad, pero todo parecía teñido de irrealidad. Encendí el auto y decidí regresar a casa. El camino de regreso fue exactamente rápido, como si el laberinto hubiera desaparecido de repente. Al llegar, me senté en el auto durante unos minutos tratando de procesar lo ocurrido. Todo había sido demasiado real para ser un sueño, pero demasiado extraño para ser lógico. Esa noche al acostarme no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. La calle que no existía, el tiempo perdido, la llamada inexistente. Fue entonces cuando una idea me golpeó. ¿Y si no era un error del GPS? ¿Y si realmente estuve en un lugar fuera de lo normal, un bucle o una distorsión? Hasta el día de hoy no tengo respuestas.
pero cada vez que paso por ese vecindario no puedo evitar sentir un escalofrío, la sensación de que en cualquier momento podría volver a encontrarme atrapado en ese extraño bucle. Y lo más inquietante de todo es que no sé si esta vez podría salir.